Buenas noches. Hoy arrancamos el ciclo con los precandidatos. Íbamos a hacer un bloque como preparándonos para el tiempo político, a pesar de ya estar cerca de las fiestas muy caras a todos los argentinos, por supuesto, y a los chaqueños. Y la propuesta era iniciar con alguien que está incluso fuera del escenario del oficialismo y la oposición. En este caso era con el doctor Manuel García Solá, presidente de la Bolsa de Comercio. No sabemos qué pasó, pero de alguna forma, si tenemos tiempo, va a venir a lo último. Una de las cosas que queríamos compartir con el doctor García Solá, porque él fue incluso ministro de Educación en el Chaco y ministro de Educación en la Nación, era si él sentía que había algo revolucionario quizás en la mente de los chaqueños al haber planteado el precandidato a gobernador, el actual senador y ex ministro de Economía, el licenciado Eduardo Aguilar, que el pacto educativo en la provincia del Chaco es una condición sine qua non para pensar en 15 o 20 años vista. Y un pacto educativo que, por supuesto, cree las condiciones sustentables para continuar con políticas que hoy está desarrollando este gobierno y que se basa precisamente en dos vertientes: la educación y la industrialización de los productos locales. Van de la mano. Y en el segundo bloque precisamente íbamos, después de hacer una suerte de análisis y de derrame de eso, íbamos a estar con quien ahora vamos a compartir, con el ministro de Educación, el profesor Sergio Soto, un funcionario que nosotros lo vimos transitar allá cuando era gremialista, y podemos rescatar algo que es difícil hoy en el escenario político: la coherencia. Esa coherencia que él siempre enarboló, ayer el cardenal Bergoglio, hoy el Santo Padre. Recuerden cuando Juan Pablo II falleció, murió, hablaba de que Juan Pablo II fue siempre la coherencia personificada. Esto es lo que intentamos. Habrá coherencia en el electorado para valorar y para rescatar lo que está haciendo este gobierno en materia de educación y de industrialización, más allá de las idas y venidas y de los golpes como sandía en carro. Cuando alguna vez anduvo en carro, yo anduve muchas veces en carro. Repartíamos, yo era chiquito, mi abuelo tenía un almacén de ramos generales y yo con el peón de mi abuelo íbamos a repartir sandía, y la sandía iba a un lado para otro. De alguna forma yo pude estudiar y hoy estoy aquí tratando de saber que la educación es la herramienta para tener la independencia de criterio, y en definitiva con una independencia de criterio se puede pensar en una sociedad desarrollada. Sergio Soto, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, un gusto poder charlar contigo. Hemos charlado en diversas etapas de nuestra vida y siempre rescato también que hemos podido discutir los temas con altura, con responsabilidad, con seriedad. Hemos podido, creo humildemente, formar opinión y bueno, te agradezco la invitación y bueno, acá estamos. Sergio, estamos terminando el año y acorde con la educación se muestra, con lo que se hizo en el centro de convenciones. ¿Cuál es tu interpretación? Una especie de balance, de acto de contrición, de autocrítica. Sí. Fíjate que no te pregunto qué falta, porque falta un año. Así que te pregunto, ¿cuál es tu análisis, cuál es tu balance? Bueno,
Este ya es el segundo año que me toca estar frente a la cartera del Ministerio de Educación. Yo quiero hacer un balance que no es personal, quiero hacer un balance en función de las metas y los objetivos que nos trazamos, que pudimos cumplir algunos, que otros están en proceso de cumplimiento y que hay algunas cuestiones que nos faltan resolver, y esto nos preocupa y nos ocupa más que preocuparnos. Entre los objetivos que hemos podido cumplir, cuando uno ve las metas que se fijó en su momento el gobernador Capitanich con respecto al sistema educativo, nosotros podemos hablar de la escolarización plena en el nivel inicial, en la sala de 5 años, una tendencia creciente a la universalización y ahora ley, porque es obligatorio por ley, una ley aprobada en el Congreso de la Nación y en el Senado de la Nación por unanimidad de todos los bloques, lo cual es muy bueno porque significa que estamos asumiendo la educación como política de Estado. Hemos podido mantener los niveles de inclusión educativa en el nivel primario. Hemos podido incrementar notablemente la matrícula y el porcentaje de cobertura en el nivel secundario, y hay un crecimiento explosivo de la matrícula en el nivel de la educación superior, que ha pasado de tener unos entre 16 o 17 mil alumnos en el año 2005-2006 a más de 45.000 en el año 2014, lo cual habla de una movilidad social ascendente. Es decir, la etapa de la inclusión está cumplida, la etapa de la inclusión con todo lo que esto significa, ¿no? Con el impacto que tuvo la asignación universal por hijo, por ejemplo, el impacto que ha tenido el plan Progresar, que de reciente data, las metas de infraestructura se van cumpliendo. Cuando termine esta gestión en el año 2015, nosotros habremos, entre aulas nuevas, reparadas, establecimientos educativos reacondicionados, construidos a nuevos establecimientos educativos, es decir, con nuevo número, por creación de nuevos establecimientos educativos, nosotros vamos a estar superando el 45% de la totalidad de los establecimientos educativos, haber recuperado carreras de formación docente que son clave para el desarrollo. Hemos dado un fuerte impulso a la educación técnico-profesional, creando escuelas de formación profesional, habilitando cursos, creando nuevas escuelas técnicas, por ejemplo. Esto es muy importante. Y queda un desafío pendiente, queda el desafío pendiente de mejorar los estándares de calidad educativa. En eso nosotros estamos, yo diría, a mitad de camino. Y tenemos que ser en esto muy, muy serios y tenemos que ser muy, muy coherentes en el planteo. Nosotros hoy tenemos un problema en la educación secundaria, debemos resolver ese problema, debemos transformar la inclusión en mejoramiento de los estándares de calidad. Para eso tenemos que seguir trabajando con todas las políticas que estamos desarrollando. Perdón, Sergio, ¿eso está relacionado incluso con la genética que tiene el alumno, que tiene el ser humano? Porque antes, yo soy un poquito más viejo que vos, pero digamos, creo que también en tu generación era impensado contestarle mal al profesor, al maestro, ya en la primaria. Era impensado, menos era impensado lo que hoy hacen los alumnos de la secundaria con los profesores. No, pero tiene que ver con otros componentes. Ahí hay otros elementos que están en juego. Nosotros, en los 31 años de democracia, la democracia ha empezado a procesar cuáles son las políticas de Estado, cuáles son aquellas cuestiones en las cuales es irrenunciable. Pasamos la década del 90, pasamos los niveles de exclusión educativa o de inclusión disciplinada, porque teníamos a los chicos adentro de la escuela, pero los chicos no aprendían, y hoy hay una mejor escuela. Y esto que vos señalás son componentes de esa realidad que es necesario analizar y poner en juego, poner en valor, y darle una continuidad en el tiempo. Aparte, los cambios en educación son generacionales. Yo voy a poner solo un ejemplo. Cuando se sancionó la primera ley de educación que garantizaba la obligatoriedad de la escuela primaria, la ley 1420, se tardó prácticamente 100 años en un país en el que venían los inmigrantes, que se estaba conformando el sistema educativo de manera
organizacional, fundacional, que se distribuía en los establecimientos educativos a lo largo y a lo ancho del país. Esa ley tardó 100 años. Después hubo una época, que es la época de la Ley Federal de Educación, que lo que hizo básicamente producir un efecto de desmembramiento, es decir, quedamos con la transferencia de las escuelas nacionales a las provincias, empezada por la dictadura y culminada por las políticas neoliberales, pero hoy, y a partir de la sanción de la nueva Ley Nacional de Educación, estamos reconstruyendo un sistema educativo que comienza a tener una nueva identidad, una identidad federal, y en esto voy a poner un ejemplo. El Consejo Federal está integrado por todos los ministros de educación de las distintas jurisdicciones. Desde que yo asumí como ministro, lo conocí al Consejo Federal porque me tocó ir en varias oportunidades como secretario de Educación de CETERA, del sindicato al cual pertenezco y cuya historia no reniego para nada, porque uno como ciudadano tiene derechos. Tiene derechos y esos derechos los debe ejercer, y los debe ejercer en plenitud, y no debe renegar ni de su propia historia ni de las cosas, y hay que hacerse cargo de las cosas, y yo tengo esa conducta, de hacerme cargo de mi propia historia y seguir peleando por lo que históricamente hemos peleado. Pero en el Consejo Federal está integrado por ministros que venimos de distintas extracciones políticas, pero sin embargo la enorme mayoría de las decisiones se toman por consenso, y está sentado el ministro de Macri, está sentado el ministro de la Sota, y están sentados los ministros de algunas provincias del sur que precisamente no comulgan con el gobierno nacional. Pero sin embargo, todos hemos entendido que ese es un espacio democrático y que debemos privilegiar los consensos por encima de los disensos. Y eso es una enseñanza verdaderamente positiva. Y eso se traduce también acá en la provincia. Yo quiero aprovechar este ámbito para decir que nosotros hemos propiciado en estos últimos 2 años 2 o 3 leyes en la Cámara de Diputados. Una de ellas es la Ley de Educación Intercultural bilingüe, que crea las escuelas de gestión social comunitaria para que las comunidades de Huichí, Com y Mocoy puedan ejercer el derecho de recibir educación en su lengua y su cultura en plenitud. Bueno, esa ley fue aprobada por unanimidad de todos los diputados en la Cámara, lo cual eso es muy saludable. Así como también fue creado el Fondo de Infraestructura Escolar, también votado por unanimidad, y ahora estamos buscando el consenso para otra ley también, que tiene que ver con esta posibilidad de la ley de retiro docente. Tenemos dificultad en el sistema educativo. Yo señalaba un punto, que es la educación secundaria. Ahí me preocupan aspectos vinculados con la calidad educativa, me preocupan aspectos vinculados con la presencia pedagógica de los docentes, o si se lo quiere decir con todas las letras, tenemos un elevado nivel de ausentismo en el nivel secundario. Eso me preocupa mucho, porque hay que entender... ¿A qué le adjudicas eso? Es multicausal, un combo, es multicausal, pero de todas maneras igual, estamos absolutamente convencidos que estamos construyendo una mejor escuela, una mejor educación, y que debemos persistir en eso, que debemos conscientemente, independientemente de los planteos de las organizaciones sindicales, que a veces construyen y a veces no tanto. Entonces, eso es lo que yo quiero destacar. ¿Hablas? Y quiero destacar, perdóname, Tonino, quiero destacar algo que no aparece en los medios de comunicación con frecuencia, que es el trabajo cotidiano de miles de maestros y profesores que todos los días atienden a sus alumnos. Todos los días pasan por las aulas de nuestro sistema educativo cerca de 420.000 alumnos. Podríamos incluso hablar de una cifra aún mayor, de más de 430.000 alumnos que tienen contacto directo con el sistema educativo. Y de una u otra manera, porque a los chicos los llevan los papás, o el abuelo, la mamá, o el tío los lleva a la escuela, a los más chiquitos, al jardín o a la escuela primaria, van miles de personas. Todos los días el sistema educativo tiene contacto con 3/4 partes de la población de la provincia del Chaco. Estamos hablando de más de 700.000 personas, o sea que es un hecho significativo. Particularmente, y esto lo sabe el gobernador Juan Carlos Basilés Ivanov, sabe que a mí no me gusta ocultar los problemas. Los problemas hay que asumirlos, hay que afrontarlos, hay que hacerse cargo de la crítica, de aquella que es bien intencionada y que pretende resolver. A eso me refiero, Sergio, y hablaste de consenso por sobre los disensos, hablaste de una ley
que de alguna manera va resolviendo los problemas. No es hora de crear una ley que no atañe solamente al Ministerio de Educación. Tiene que ser una ley para el Estado. Una ley donde diga, bueno, al empleado público se le va a aumentar de acuerdo al aumento de la coparticipación. Bueno, hoy... No me parece que eso tendría... no hay más paro, porque si hay una ley, lo votan todos los diputados. Bueno, en realidad hay varios principios constitucionales que debemos respetar. Y esto lo traigo a colación de algunas decisiones que nosotros tomamos en el Ministerio de Educación ante la exacerbación de determinados ánimos que en realidad me parece que bastardean el ejercicio de un derecho. El derecho de huelga hay que usarlo responsablemente. Cuando se bastardea ese ejercicio se entra en colisión directa y se menoscaba el ejercicio de otro derecho que es un derecho absoluto, que es el derecho a la educación. Nadie puede ser privado bajo ninguna circunstancia de ejercer ese derecho, y eso lo garantizan todos los pactos internacionales, lo garantiza la Constitución Nacional y también lo garantiza la Constitución Provincial. Así que en eso tenemos que hacer todo un esfuerzo, porque esto, más allá de que a algunos no les guste lo que voy a decir, esto no es un Estado enemigo de los trabajadores, no es un gobierno enemigo de los trabajadores como lo fue el Estado neoliberal de la década del 90, que culpabilizaba precisamente a los trabajadores por la crisis y que había cambiado el signo del beneficiario de las políticas que se aplicaban, tratando de que el beneficiario de esas políticas fueran los grupos concentrados de poder. Hoy no, hoy hay ejercicio de derechos y estamos asistiendo a una etapa de ampliación de derechos. Entonces no se puede tratar de la misma manera a un Estado que es garante de derechos y que promueve el ejercicio de derechos de la misma forma que al Estado neoliberal de los años 90, que había cambiado, era un Estado también benefactor, pero había cambiado el signo del beneficiario, digamos. Entonces, eso es lo más profundo de la discusión. Y en materia educativa esto se nota cuando uno va a las escuelas. Miren, yo les podría dar cientos de datos, pero podría hablar de la inversión en infraestructura, en libros de texto, en netbooks, en implementación de planes y programas específicos, de los planes de mejora, de la construcción. Podría hablar de un montón de cosas. Ahora, eso inevitablemente tiene que desembocar a la corta o a la larga en el mejoramiento integral de un aspecto central de la educación, que es la calidad educativa. Por eso la calidad educativa está vinculada con el salario, ¿eh? Está vinculada también con el salario y con las condiciones de trabajo, sin ningún tipo de dudas, y con la presencia pedagógica del trabajador llevando adelante su tarea en el aula y también fuera de ella. La última, Sergio, el gobernador dijo, bueno, se finalizan las clases, y ¿crees que el año que viene, en función de los consensos, se puede lograr un equilibrio más conveniente, más sustentable, y se pueden recuperar la estabilidad de los 180 días de clase? Mirá, nosotros tenemos datos muy objetivos de la realidad. Nosotros tuvimos el desarrollo de un ciclo lectivo, cumplimos con lo que establece la ley de los 180 días, porque en realidad la culminación anticipada de las clases en uno de los niveles, porque el resto no se tocó, el resto está todo igual, el término lectivo finaliza el 19 de diciembre como estaba previsto, las últimas obligaciones concurrentes son tal cual lo fija la ley, el 23 de diciembre, los trabajadores mayoritariamente en todo el territorio provincial han cumplido con la tarea. Y lo único que hicimos fue un retoque en cuanto al dictado de clases áulicas en uno de los niveles, que es el nivel primario en la provincia del Chaco, porque entendimos que había una necesidad pedagógica fundamental, y lo mismo cumplíamos con los 180 días de clases. Ahora, también yo quiero ser realista. Nosotros tuvimos algunos establecimientos educativos en algunas localidades de la provincia, fundamentalmente en el nivel secundario, en el nivel medio, en la escuela secundaria de la provincia del Chaco, en donde tuvimos más dificultades por el ausentismo que por el mismo paro, convocado por algunas organizaciones sindicales. Y nos preocupa mucho más eso. Y nos preocupa también ¿el ausentismo es igual a deserción o el ausentismo es clase ineficiencia? Es clase no dictada, por alguna razón. Porque el docente no fue, porque
hubo alguna licencia, y estamos revisando todo ese esquema, estamos revisando, lo seguimos revisando, tratamos de convencer, tratamos de persuadir, tratamos de trabajar con talleres, con la guía de orientaciones socioeducativas. Por eso es que me parece importante destacar y resaltar, por otro lado, como contracara de eso, me parece importante resaltar el trabajo cotidiano. Miren, ayer estuve en una escuela de educación especial, en el acto de culminación del ciclo lectivo de una escuela de educación especial. Había 7 chicos egresados que están en condiciones de poder o ir a una escuela de formación profesional, o ir a una escuela primaria común en el grado que le toque, o ir a una escuela para adultos común en el nivel que le toque, y había más de 500 personas. Y estaban los 60 docentes de esa institución educativa, estaban todos, no tenían obligación de estar todos, y estaba toda la comunidad, y estaban todos tratando de que se reivindique su propio trabajo. Y la verdad que eso es muy bueno. Así como en otros lugares uno se va y llega y recibe críticas, y uno tiene que escuchar, esas críticas. Si no escuchamos las críticas y no nos hacemos cargo, vamos a creer que todo está bien, y eso es muy malo. Hemos mejorado muchísimo, pero también nos faltan cosas por hacer, así que hay que trabajar. Gracias, Sergio, por venir. Gracias. Si no nos vemos, no hay tiempo para otro programa. Que tengas una linda Navidad junto a tus afectos, a con quien los pases, y por supuesto un mejor año, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, y quiero por último darte también los saludos, agradecerte la predisposición con la que siempre particularmente me has atendido, lo quiero destacar. Y eso que muchas veces no hemos coincidido en muchas cosas, pero la verdad que yo tengo que rescatar el nivel, la altura y la seriedad del debate, que eso es lo que construye. Eso construye una mejor sociedad, construye mejores perspectivas. Y como bueno, yo les digo esto siempre a mi subsecretario, a todos, a los funcionarios con los que conformamos un equipo en educación. Siempre oídos y mi mente abierta, porque para eso Dios nos dio una sola boca y dos ojos y 2 oídos, para escuchar y ver más y hablar menos. Gracias. Eso se llama sabiduría, ¿no? La pausa, y venimos ya con el ministro de Gobierno, Javier Otero.